La verdad que te pone la piel de gallina y al principio, pues bueno, no te lo esperas y el primer momento es como, ¡ostras! Ha sido una sensación que no olvidaré nunca. Y me voy bueno, con un poco de sabor agridulce, muy dulce, sobre todo por el cariño de la gente. En cuanto he llegado aquí a Almassora, pues la gente me ha recibido con mucho calor, con mucho cariño y estoy pues alucinando. Y un poco agrio porque no he podido vivirlo al 100%. Muchas gracias. Estoy muy agradecido porque han pensado en mí para estar hoy aquí y bueno, pues todo ha sido muy especial, muy bonito, muy cercano, muy familiar y bueno, la verdad que me voy con un recuerdo excepcional de aquí de Almassora. Para mis amigos de Almassora y Tambors de Passió, con todo mi cariño. Gracias por el trato, me habéis hecho sentir muy querido desde el instante que he llegado y jamás olvidaré el cariño y prometo volver pronto. Saúl Cravioto. Cómo han personalizado el tambor con una imagen mía paleando, pues alucinando, ¿no? con el arte. Y me he visto ahí reflejado en una imagen muy realista y me ha encantado verlo, la verdad. Ha sido un detalle difícil de olvidar. Para mis amigos de Tambors de Passió, con todo mi cariño. Gracias por hacerme partícipe de una tradición tan especial. Un fuerte abrazo de vuestro amigo Saúl Cravioto. ¡Bravo! Bueno, la verdad que el momento ha sido espectacular, ha habido un momento que cansaba, yo que soy deportista, estoy acostumbrado al ejercicio y han sido 10 minutos, pero ya al final ya me costaba y ha sido pues bueno, increíble, me ha costado mucho coger el ritmo al principio. Tenía a una persona al lado que yo iba todo el rato mirando lo que hacía, he intentado seguirle pero me liaba cada poco. Y ya en los últimos 2-3 minutos le he empezado a coger el tranquillo y justo hemos tenido que parar ya, o sea que me ha dado rabia porque yo hubiese seguido, ya le estaba cogiendo el truco, pero bueno, ha sido una experiencia súper divertida, muy bonito y bueno, pues con ganas de vivir más. Darle las gracias a Tambors de Passió, a Damián, a bueno, toda la gente que ha pensado en mí en primer lugar para que sea yo el embajador de este año. Es espectacular, es una de las tradiciones más bonitas que he visto y lo he visto, bueno, he tenido como una especie de aperitivo y yo creo que bueno, esto hay que vivirlo al 100% y sin duda que voy a volver.